Muy buenos días. Agradecemos su asistencia, su participación. Estamos muy contentos de contar con la intervención en esta conferencia magistral inaugural. Tener aquí al doctor Guillermo de la Peña, ampliamente conocido por todos nosotros. Leer su currículum pues sería como durar varias horas, ¿verdad? Porque su experiencia, su obra es muy amplia, pero diremos rápidamente que el doctor Guillermo de la Peña estudió antropología social, es maestro en estudios económicos y sociales, en antropología social por la Universidad de Manchester. Es licenciado en filosofía por el Instituto Libre Nacional de Filosofía y Ciencias. Es investigador emérito del Sistema Nacional y bueno, es maestro de muchas generaciones, es arquitecto de muchas escuelas, es una persona ampliamente conocida, respetada por todos nosotros. Sus palabras, como las semillas del buen sembrador, sin duda caerán en suelo fértil. Maestro, esta es su casa. Muchas gracias por estar inaugurando este coloquio. Pues es un honor y un gran gusto para mí a participar en este coloquio y regresar al Colegio de Michoacán, donde yo tuve muchos años, bueno, no demasiados, algunos años de trabajo sumamente estimulante y placentero, y pues expreso mi agradecimiento al Colegio de Michoacán, a su presidente y a los organizadores de este coloquio, Carmen Ventura, José Luis Cefó y alguien que es un amigo desde hace muchos años, Esteban Barragán. Y bueno, me gusta mucho haber venido a este coloquio porque es un tema sobre el cual yo necesito aprender mucho y estoy seguro que voy a aprender mucho en estos días por el programa y los participantes que van a ir después de mí y a los cuales tendré mucho gusto en escuchar. Al cumplirse 40 años de fundación del Colegio de Michoacán, se cumplen también 41 años de los coloquios de antropología e historia regional que han proporcionado un espacio privilegiado para el diálogo y la discusión de temas importantes en México. Como puede comprobarse leyendo los libros que resultaron de los coloquios, la gran mayoría de los investigadores sociales más destacados en este país ha contribuido a estos coloquios. Y desde el comienzo, el tema del campo ha ocupado un lugar sobresaliente en los diálogos y las discusiones. Asimismo, desde el primer día de su existencia, los centros de investigación y docencia del Colegio de Michoacán, Historia, Antropología, Estudios Rurales, Tradiciones, Arqueología y Geografía Humana, tuvieron programas que involucraban cuestiones relacionadas con el agro. De particular interés ha resultado siempre la pregunta sobre el presente y el futuro del campesinado en un contexto en que ya era inminente, desde hace 40 años ya era inminente la globalización y la emergencia de nuevos pactos sociales. Y quiero aquí recordar muy brevemente, merece un recuerdo muy extenso, a mi querido amigo y colega Thierry Link, que fue pues un personaje esencial precisamente en el desarrollo de los estudios sobre el mundo rural y los campesinos. En 1987, el 8º coloquio del Colegio de Michoacán tuvo como tema Las sociedades rurales hoy, que se publicó como libro en 1988. Este coloquio lo organizó Jorge Cepeda Patterson, quien era entonces investigador del Centro de Estudios Rurales, y con gran éxito reunió 35 intervenciones que en conjunto constituyeron, a mi juicio, la mejor síntesis de las discusiones de la época sobre este tema. Vale la pena volver sobre este volumen.
No voy a detenerme en esa síntesis, pero creo que puede considerarse como un punto de partida para entender los derroteros que a partir de entonces ha seguido la ruralidad mexicana. En las décadas de 1970 y 1980, la visión de muchos antropólogos y científicos sociales sobre el mundo rural del país era bastante sombría. Parece que no ha cambiado mucho. En contraste, el discurso oficial sobre el mismo tema continuaba siendo relativamente positivo y incluso a veces optimista. Desde los años 50, las políticas de desarrollo de México se habían inspirado en la teoría y en la práctica en el célebre modelo de Arthur Lewis, The Lewis Model, que explicaba el crecimiento de la economía de los países en vías de desarrollo, sobre todo de la economía industrial, como asociado a la disponibilidad ilimitada de fuerza de trabajo. En México, esta disponibilidad ilimitada de fuerza de trabajo se lograba por la expansión del sector campesino mediante el reparto agrario. Lo previsto era que la creación continua de ejidos permitiría el acomodo a lo largo y ancho del territorio de la creciente población rural, que a su vez proporcionaría alimentos baratos para las ciudades y enviaría sus excedentes de mano de obra barata, se entiende, a una industria orientada sobre todo a la sustitución de importaciones. La reforma agraria, entonces, relucía como un elemento esencial de la modernización y prosperidad del país y también como factor de estabilidad política por su vinculación con los sectores corporativos del Partido Revolucionario. Sin embargo, desde el final de los años 60 se empezó a hablar abiertamente de una crisis agrícola y también de una crisis de la propia reforma agraria. El Centro de Investigaciones Agrarias, una institución apoyada por el gobierno mexicano y vinculada al Banco Interamericano de Desarrollo y a la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, este centro emprendió un vasto estudio multidisciplinario dirigido por Sergio Reyes Osorio y Rodolfo Stavenhagen, cuyos resultados completos se publicaron en 1974 con el título Estructura Agraria y Desarrollo Agrícola de México. Esta obra, una obra muy ambiciosa y vasta, analizaba prácticamente todos los aspectos de la situación del campo mexicano y cuestionaba, si no el modelo de desarrollo, sí su funcionamiento, que se calificaba como deficiente. Usaba el concepto de polarización para mostrar la enorme y creciente brecha entre los dos sectores que componían la agricultura mexicana. Un sector moderno, tecnificado, agroindustrial, próspero e internacionalmente conectado, y un sector campesino tradicional, empobrecido y pulverizado, constituido por ejidatarios, comuneros indígenas y pequeños propietarios. Pequeños, realmente pequeños. Otros estudios de economistas, sociólogos y antropólogos confirmaron esta polarización. La población campesina efectivamente había crecido en términos absolutos, aunque su importancia relativa en la participación en el Producto Interno Bruto iba disminuyendo. El reparto agrario tampoco había avanzado al mismo ritmo del crecimiento de la población, en buena medida porque la tierra repartible ya escaseaba. No es que no hubiera tierra que en abstracto se podía repartir, es que legalmente había muy poca tierra repartible. O no había nadie que lo demandaba, y como ustedes saben, para que se afectara una propiedad era necesario que hubiera una solicitud de un grupo de campesinos sin tierra. En 1970, el número de campesinos sin tierra se calculaba en 4 millones, a pesar de programas como la Marcha al Mar
y de que el Departamento Agrario, así se llamaba entonces la Secretaría de la Reforma Agraria, echaba mano incluso de los cerros pelones para dar alguna tierra a gente que la solicitaba. La tasa de crecimiento del sector agrícola, por otra parte, disminuía. Solo el 20% de la tierra cultivable producía excedentes, 27% se mantenía en un nivel de subsistencia y el 53% de la tierra cultivable se encontraba por debajo del nivel de subsistencia. La gran mayoría de las unidades de producción campesina eran pequeñas, carecían de riego y proporcionaban empleo durante menos de 100 días al año. El minifundismo se agravaba al dividirse las parcelas, tanto las privadas como, ilegalmente, las ejidales, entre varios hijos. En contraste, las unidades del sector moderno tendían a ampliarse y gozaban de tierras planas, irrigadas y bien comunicadas. Por cierto, en este sector moderno se incluía, en este porcentaje del sector moderno, se incluía al sector conocido como a la categoría conocida como los rancheros, que ha sido muy estudiada aquí en el Colegio de Michoacán, que han constituido siempre una suerte de clase media rural, que tienen unidades de producción agrícolas y ganaderas suficientemente viables para mantenerse, al revés de las unidades campesinas que se deterioraban. Los grandes beneficiarios de lo que se conocía como el desarrollo rural de México eran sobre todo los productores que controlaban más de 250 hectáreas, que constituían en conjunto estos productores el 4% del total de los agricultores de México. Ellos, el 4%, recibían el 46% del ingreso agrícola nacional. Esta polarización, y efectivamente, como se ve, había una gran polarización, se explicaba en buena medida por las propias políticas estatales. Un estudio importante de la época, un estudio de Cynthia Hewitt de Alcántara, publicado en 1977, comprobó que el grueso de las inversiones públicas en infraestructura rural, o sea, en riego, electricidad, carreteras, había beneficiado predominantemente al llamado sector moderno, sobre todo a las explotaciones de mayor tamaño, que muchas de ellas se situaban en el noroeste del país. En los análisis de la polarización de la época surgían dos propuestas teóricas: la propuesta de la dependencia y la propuesta del colonialismo interno, que creo que ambas tenían mucho que decir para explicar no la desigualdad entre México y otros países, sino la desigualdad interna entre los distintos grupos mexicanos. Por otra parte, si el sector rural tenía esta polarización, el sector industrial de la economía realmente no había cumplido el cometido que le había asignado el modelo Lewis, porque se suponía que el sector industrial iba precisamente a dar empleo a la población excedente. Pero en la época del estudio del Centro de Investigaciones Agrarias, las industrias mexicanas solo eran capaces de proporcionar empleo al 30% de quienes salían del campo. Y esto tenía que ver también con un intento de la industria mexicana de invertir más en tecnología que en ampliación del empleo. La situación de la pobreza rural sin alternativas aparentes provocaba movilizaciones rurales masivas, resueltas mediante negociación, cooptación o represión, y suscitaba críticas al interior del propio partido gobernante. Se denunciaba, entre otras cosas, la jornalerización permanente de una parte de la población rural. Es decir, en el campesinado mexicano siempre había la tradición de dedicar una parte del año a vender algo de fuerza de trabajo,
pero ahora lo que encontrábamos era no jornaleros de tiempo parcial, digamos, sino ya jornaleros de tiempo completo. Hubo un célebre artículo de Stavenhagen que mostraba cómo esta jornalarización iba en aumento cada año. En respuesta a estas denuncias, el Estado mexicano gradualmente iba incrementando sus apoyos a la producción y comercialización de los cultivos de subsistencia a través de instituciones como la CEMSA, que luego se llamó CONASUPO y que tuvo un papel importante, los créditos, la extensión agrícola, los precios de garantía, etcétera. Había pues todo un abanico de agencias e instituciones y acciones del Estado mexicano para apoyarlos, pero estos apoyos realmente se quedaban cortos. Por su parte, los campesinos habían desarrollado sus propias estrategias. De hecho, la mayoría de los pequeños productores para la mayoría de los pequeños productores tradicionales, la producción de milpa, que junto con el maíz predominante incluía otros cultivos de consumo doméstico y comercialización local, como el frijol, el chile, la calabaza, el jitomate, el tomate de cáscara, etcétera. Realmente la milpa ha sido un sistema de multicultivo bastante eficaz. Pero ya la producción de milpa ya no era suficiente, digamos, al llegar la década de los 70 para mantener a la familia. La necesidad de conseguir dinero se aumentaba también por la invasión de productos industrializados que se vendían ya en los pueblos, que estaban comunicados por carreteras, y desplazaban a las artesanías locales. Por ejemplo, yo recuerdo en el estado de Morelos, por ejemplo, muchos de los materiales de construcción y los materiales de la cocina, incluso algo de ropa, se construía por artesanos locales, se fabricaba por artesanos locales. Esto empieza a desaparecer porque a los tianguis de los pueblos pues llega la producción de las fábricas en las zonas urbanas, que resultaba pues mucho más fácil de adquirir que fabricándolas, y además en muchos casos salía más barato. Incluso hablando de la necesidad de dinero, incluso los cultivos tradicionales necesitaban inversión en abonos que ya se compraban y renovación de herramientas. En consecuencia, había que buscar dinero en otras partes, fuera de la producción agrícola local. Lo que siempre había existido, como mencionaba, era el jornal por temporadas en la agricultura comercial y en las agroindustrias, por ejemplo, en las plantaciones cañeras durante la zafra, y luego cuando se fue desarrollando la gran agricultura del norte y el noroeste de México, pues los campesinos en la época de la siembra y cosecha de esas regiones pues iban a trabajar por temporadas. Pero también muchos pues ya se unen al programa Bracero, que funcionaba desde los 40, pero después de funcionar en los años 60 de manera oficial, siguió atrayendo a muchos migrantes hacia la frontera norte y hacia el país del norte. Y también otra estrategia para conseguir dinero fue cambiar la milpa por cultivos más rendidores. Por ejemplo, en los Altos de Morelos se adoptó el cultivo de jitomate temporalero, o sea, que se sembraba solo en temporada de lluvias, con la ayuda de armazones de varas y alambre y la utilización de fertilizantes, desinfectantes y pesticidas. Este método permitía obtener ganancias hasta 10 veces mayores que las ganancias del maíz. Sobre todo si el jitomate se vendía a intermediarios de empresas exportadoras hacia Estados Unidos. Pero los riesgos de una producción de este tipo, y también se daba en otro tipo de hortalizas, eran muy grandes.
en comparación con el maíz. Los cultivos podían sufrir por variaciones climáticas y los precios podían sufrir por fluctuaciones drásticas del mercado. Y esos cultivos pues eran caros y no tenían ningún subsidio oficial. Entonces muchos jitomateros y productores del estilo no podían pagar sus deudas y tenían que rentar su tierra o incluso venderla, si eran ejidatarios, venderla, digamos, clandestinamente. Otra alternativa para conseguir dinero era sembrar forrajes como sorgo y alfalfa, que eran más seguros, pero no tan redituables. Entonces, lo que encontramos en este periodo de crisis, y esto anuncia cambios que luego van a seguir acumulándose, es el cambio del patrón agrícola dominante en el campesinado mexicano, de un patrón concentrado sobre todo en la milpa y en la cría de animales domésticos, algún ganado, no mucho, y enfocado a la subsistencia, quizás con alguna venta de excedentes, ya a enfocarse a cultivos comerciales que iban desplazando a la milpa y que a veces pues no eran tan seguros y redituables como se creía. Pero sin embargo, la alternativa que empezó siendo más frecuente era trabajar fuera de la agricultura, como migrantes de ida y vuelta en ciudades cercanas o lejanas, a veces como migrantes que ya se iban quedando en la ciudad y mandaban dinero a la familia, o trabajar en la venta y producción, en la producción y venta de artesanía, sobre todo en las zonas indígenas, o en la maquila domiciliaria al servicio de industriales y comerciantes del vestido, por ejemplo. Maquila que ya no se instalaba en las ciudades, sino que se empieza a instalar en zonas rurales. Comenzó así desde los 70 al menos el proceso que algunos autores, como Gabriela Torres Mazuera, ha llamado desagrarización. Las comunidades rurales ya no son solo agrarias, y Patricia Arias habló de la nueva rusticidad mexicana. Ahora bien, en 1970 también hay otro cambio, otro paso en los cambios, que es que se dio término a la autosuficiencia alimentaria, y esto fue simbólico, no solo importante en términos, digamos, materiales, sino muy importante simbólicamente, porque la autosuficiencia alimentaria se consideraba pues como uno de los grandes logros de la reforma agraria. Bueno, esto ya se anunció que ya México no era autosuficiente en alimentos. Entonces pues hay una serie de respuestas del Estado para fortalecer la agricultura en general y la agricultura campesina en particular. Por ejemplo, el presidente Echeverría reorganizó el crédito agropecuario, unificó todas las instituciones de crédito y creó el Programa de Inversiones para el Desarrollo Rural, el PIDER, que la idea era que apoyara obras de pequeña infraestructura y que apoyara pequeñas industrias rurales, arraigar más a la población. También el presidente Echeverría repartió más tierra y propició ciertas reivindicaciones de ciertos movimientos agrarios e incluso propició algunas invasiones de tierra, como en una especie de intento por mostrar un gran empeño por recuperar lo que era la tradición agraria de México, en particular con su joya de la corona, que era la autosuficiencia. El sucesor de Echeverría, el presidente López Portillo, pues continuó, en el discurso continuó por este camino, creó la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, COPLAMAR la conocíamos, que hizo bastante investigación y propició la articulación de agencias destinadas al desarrollo rural. Y también López Portillo creó el sistema alimentario mexicano, que sistematizaba toda la cadena de producción de alimentos y subsidiaba, en principio buscaba subsidiar todas las etapas de esta cadena,
aprovechando los cuantiosos préstamos de la banca internacional que habían llegado a México por la bonanza petrolera. Fue cuando López Portillo dijo que nuestro problema era cómo administrar la abundancia. Entonces, pues sí, parecía que se estaba repartiendo mucho dinero. Los escépticos decían que estas medidas sobre todo sirvieron para crear más burocracia y más corrupción. De hecho, en el sexenio 1976-1982 se frenó el reparto de tierra y no es claro que realmente mucha de esa inversión haya tenido efectos. Los años 70 fueron también años en que se desbordó la migración definitiva de personas y familias del campo hacia la ciudad, hacia las regiones de agricultura moderna y hacia Estados Unidos. Hay un libro de Jesús Arroyo Alejandre llamado El abandono rural, en que documenta todo este proceso de este enorme torrente de migrantes del campo que partían hacia la búsqueda de mejores oportunidades. Y desde el punto de vista del Estado, pues continuaba la dicotomía entre la política agrícola dirigida a la producción comercial y la política agraria dirigida más bien al control de la población rural. Esto es algo que señaló desde un libro que se llamaba Los campesinos, hijos predilectos del régimen, un libro con un título irónico, lo señaló Arturo Barman, esta dicotomía entre la política agrícola y la política agraria, que es algo que repercute hoy en día. Volviendo a López Portillo, su herencia principal respecto del campo no fueron estos programas de subsidios, sino la Ley de Fomento Agropecuario, que buscaba estimular la inversión privada en los terrenos del campesinado mediante la asociación de los ejidos con empresas. Como se sabe, pues antes de esta legislación, las empresas no podían intervenir en la producción que tenían los ejidos, aunque de hecho había una gran excepción a esta norma, que eran las zonas de abastecimiento de los ingenios y de ciertas industrias, ciertas agroindustrias, por ejemplo, las zonas de abastecimiento de las fábricas de celulosa. Tanto en los ingenios como en ese tipo de fábricas existían zonas de abastecimiento donde los propietarios y los ejidatarios y los comuneros tenían que utilizar sus terrenos según demandas que planteaban este tipo de empresas, los ingenios cañeros y las fábricas de celulosa o similares. Pero ahora ya esta asociación se podía hacer de una manera indiscriminada, y esto pues para muchos analistas de la época, antropólogos que hacían trabajo de campo en las comunidades, pues esto significó un paso importante hacia la privatización del total del campo, ¿no? Aunque en la práctica ya la mercantilización de la tierra ejidal había comenzado desde antes a través de rentas o ventas clandestinas, a través de expropiaciones en beneficio de la expansión urbana, a través de ocupación ilegal pero tolerada por las autoridades de tierras ejidales o comunales. Ahora bien, en 1982, digamos, hasta aquí, digamos, lo que se podría llamar la época de la vigencia privilegiada de la reforma agraria como política de desarrollo, como política social y como política de control. Es la época también, digamos, los 60s, los 70s, un poco los 80s,
en que surge la discusión entonces muy famosa y muy candente entre los científicos sociales, a quienes se les llamaba campesinistas, y aquellos a quienes se les llamaba descampesinistas. Fue una discusión pues en que se ponía en juicio el papel del campesinado como sujeto no solo económico, sino político. Para los descampesinistas, el campesinado irremediablemente se iba convirtiendo en un proletariado y solo como proletariado podía participar como actor. En cambio, los campesinistas decían que el campesinado, primero, por razones estructurales, no iba a desaparecer porque tenía una funcionalidad indispensable para la empresa capitalista, precisamente como proveedor de mano de obra barata, como proveedor de alimentos baratos para mantener a la población trabajadora en paz en las ciudades, y que por tanto pues eso iba a continuar, pero que el campesinado era capacidad de aprovechar esta situación para reorganizarse, participar en la política y decidir su propio destino también en la producción agrícola. Bueno, es una discusión que nunca terminó, nunca realmente se resolvió, más bien de repente como que se agotó. Algunos decían que se agotó porque era inútil, pero pues a lo mejor en la situación actual algo puede resurgir de esta misma discusión. Bueno, entonces terminó el proyecto de la vigencia privilegiada de la reforma agraria. En 1982, con la caída de los precios del petróleo y la subida de los intereses bancarios internacionales, dio comienzo una crisis del Estado mexicano, una crisis económica, pero yo diría también moral, también de su propia identidad y de su propio destino, y comenzó también con esta crisis un viraje radical en la orientación de la economía mexicana. Conseguir la entrada de capital al país en una situación en donde eufemísticamente el secretario de Hacienda había dicho tenemos un problema de caja. Bueno, conseguir la entrada de capital se convirtió en la prioridad de la política. Es decir, si uno examina lo que está pasando y lo que se está haciendo en los primeros años 80, pues esto se vuelve evidente, y esto se pone de manifiesto de una manera muy trágica en el terremoto de 1985, en donde las agencias estatales parecieron incapaces de tener una presencia adecuada en el auxilio de la población damnificada. El Estado se adelgazó, así se decía, renunció a ser el actor económico principal de la nación y se anunció una reestructuración general de la producción. La mayoría de las agencias estatales que atendían el campo fueron desmanteladas, disminuyeron drásticamente los subsidios a la producción de alimentos, y esta disminución de la producción de alimentos tuvo un efecto también muy negativo, como lo señaló en su momento Kirsten Appendini, porque afectó gravemente el consumo popular. La protesta rural creció y había por todas partes marchas contra la carestía. Yo recuerdo esos años como años sumamente agitados, pero que no tuvieron una conclusión clara, esas agitaciones. Y también creció en esos años el éxodo masivo de la población rural hacia otros destinos. En ese momento, entonces, esta crisis generalizada y la reiterada pobreza del campesinado parecía justificar la decisión del presidente Carlos Salinas de modificar el artículo 27 constitucional para cancelar la reforma agraria
y permitir legalmente la renta y la venta de los ejidos. Es decir, no es que haya una privatización de la tierra, lo que hay es que cesa la responsabilidad del Estado de dotar de tierra a quienes no la tenían, y los ejidatarios pueden adquirir el pleno dominio sobre su tierra, de tal manera que poniéndose de acuerdo a la asamblea ejidal, la tierra se puede rentar y se puede también vender, o se puede constituir como propiedad privada. En esto tuvo un papel importante un programa llamado Procede, programa de certificación, en fin, no recuerdo, Procede. Y este periodo breve, a principios de los 90, culmina en la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. De hecho, la contrarreforma agraria estuvo muy vinculada al interés en lograr este tratado y a exigencias que tenían los socios en el tratado. Y por supuesto, el proceso de abandono de la tierra, mayor pauperización del campesinado, pues se reforzó en todos estos años. Pero también el nuevo tratado dio el banderazo de entrada a la intervención directa en la economía mexicana de un nuevo y poderoso actor que fue el capital transnacional. Por supuesto, el capital transnacional estaba presente en México desde mucho tiempo antes, o más bien dicho, nunca se había ido, pero con el Tratado de Libre Comercio ya el capital transnacional, o el capital internacional, si se quiere llamar, ya podía intervenir activamente como actor en la economía mexicana. Antes se recuerda que, como recordemos, antes tenía que haber, por parte de capitalistas extranjeros, tenía que haber una asociación con capital nacional, ahora ya no. Bueno, pues digamos, esto sería un rápido y desgraciadamente e irremediablemente simplificado del derrotero del mundo rural de 1970 al final del siglo, y lo que pasó después es lo que pues vamos a analizar en este coloquio. Pero para aterrizar un poco todo esto que he dicho, quiero ahora hablar de un estudio de caso a una zona que me parece representativa del campo mexicano, que es el Valle de Zapotlán, en el sur de Jalisco, que muchos de ustedes conocerán. Como saben ustedes, el Valle de Zapotlán tiene como asentamiento humano principal Ciudad Guzmán, también conocida como Zapotlán el Grande. Es un valle situado a una altitud de 1500 metros, rodeado de montañas, beneficiado por buenas tierras. Tiene una laguna en su parte central que permite el riego de algunas partes del valle. Desde la época colonial, pero sobre todo en el siglo XIX, varias haciendas se formaron y ampliaron a partir de las tierras despojadas a las comunidades indígenas. Y desde 1920 la reforma agraria fue creando ejidos, llegó a haber una docena de ejidos en el valle, que convivían con ranchos ganaderos y cerealeros de propietarios locales. Durante la revuelta cristera y sus secuelas, la violencia hizo que muchas familias emigraran a Guadalajara, pero en 1940 volvió la paz, volvieron algunas familias, pero ya muchas no se fueron. A partir de esa época, las milpas cubrían el valle y producían suficiente maíz y frijol para la población local,
y además excedentes que se comercializaban a través del mercado de Ciudad Guzmán. Este mercado ejercía influencia sobre toda la región del sur jalisciense y más allá de ella. La economía local se complementaba con ganado de carne y leche, que los campesinos dejaban sueltos y los ranchos estabulaban. En las montañas circundantes había bosques de árboles frutales y de especies maderables. La laguna producía pescado. En sus orillas crecían tules y carrizos con los que se fabricaban petates, canastos y sopladores. Una parte de la tierra era de humedad y riego y gozaba de 2 cosechas anuales. En ella se daba empleo durante las secas a los ejidatarios que solo tenían tierras de temporal y a la gente sin tierra, que empezó a abundar. En la segunda mitad del siglo XX, la zona envió trabajadores cíclicamente a los Estados Unidos. Algunos de estos trabajadores se fueron quedando allá. Muchos jóvenes iban a estudiar a la Universidad de Guadalajara y un buen número de ellos ya no regresaba. También en los años 50, 60, empezó a cambiar el patrón de cultivos, se introdujeron muchas siembras de forrajes, cultivos de forrajes, que también daban empleo temporal. Como se ve, este derrotero, que es solamente esbozado, pero como que es representativo de lo que estaba pasando en otras zonas con los campesinos, la convivencia entre ejidos, propiedad privada, ranchos que daban empleo, mucha producción de subsistencia, pero que también era comercializable, algo de cultivos comerciales, etcétera. No era emigración, no era jauja, pero era una zona que parecía estable y de alguna manera viable, ¿no? Sin mayores crisis. Bueno, en 1990 pasan 2 cosas. Una, en la década de 1990, una es que la Universidad de Guadalajara se descentraliza e instala una de sus sedes, uno de sus centros en Zapotlán el Grande, en Ciudad Guzmán, y eso empieza a arraigar a la población joven y trae población joven de fuera. Pero por los mismos años 90, muchas parcelas ejidales se convirtieron en propiedad privada por el cambio de legislación, y luego también, gracias al Tratado de Libre Comercio, aparecieron en la región nuevas empresas agroindustriales nacionales y transnacionales que se fueron apoderando de una manera sutil de la tierra cultivable y van a causar una verdadera revolución y a atraer masivamente trabajadores. Hoy en día, en el paisaje del Valle de Zapotlán ya no predominan las milpas, sino los invernaderos de frutos destinados a la exportación. En particular tenemos las bayas, que se llaman con un barbarismo berries, o sea, frambuesas, moras azules, arándanos, zarzamoras, todavía algo de fresas. Y en las laderas de las montañas circundantes, pero también en el valle, aparecen los huertos aguacateros que van desplazando a los antiguos bosques. Y voy a hablar brevísimamente de estos negocios. El negocio de las berries está dominado por empresas transnacionales, sobre todo estadounidenses, pero también hay chilenas por ahí. Y estas empresas ejercen su poder a través del control de la comercialización, pero es un control que alcanza a toda la cadena productiva. Han logrado las empresas establecer una diferenciación entre el papel del posesionario, o sea, del propietario privado o el ejidatario, y el papel del productor. Los posesionarios, ya sean propietarios o ejidatarios, son gente local y la mayoría dan su tierra en arrendamiento por varios años a productores
que son de lo que recibirían por vender su maíz, por la renta. Y también yo conozco casos en que empezaron a rentar la tierra, primero con ciertas dudas, a causa de que eran productores que se habían ido endrogando a lo largo de los años, habían adquirido deudas precisamente para comprar abonos químicos que volvieran más productiva la tierra, pero que había coincidido esto con escasez de lluvias, y como era tierra de temporal, pues la cosecha se había perdido o había disminuido y no habían ido pudiendo pagar sus deudas y ya corrían peligro de perderlas. Entonces, el que llegaran desconocidos a rentarles la tierra por un alto precio, pues era algo que les agradaba, les convenía. Además, los campesinos que rentan su tierra pueden tener todavía más ingresos empleándose como jornaleros en su propia tierra. El productor de berries, por su parte, firma un contrato anual que lo compromete no solo a entregar toda la producción a la empresa transnacional, sino también a contratar a los ingenieros agrónomos que se le indiquen y a seguir sus instrucciones en el proceso productivo. Es decir, el productor se convierte como en un supervisor de lo que hacen los trabajadores y hace él mismo por indicaciones de ingenieros agrónomos, asesores, que son enviados por la empresa transnacional. Por su parte, los trabajadores son de ambos sexos, son tanto locales como migrantes, y estos migrantes son provistos por enganchadores que los traen, pues a veces de muy lejos, de Chiapas. Hay ciertas zonas de Chiapas que ya mandan a jornaleros cada año al Valle de Zapotlán. También hay de Oaxaca y hay de otros estados, y lo que hace el enganchador es decirle: mira, yo te digo dónde vas a trabajar, pero cuando se te acabe el trabajo ahí, yo te digo dónde conseguir más trabajo. Entonces se convierte en una relación realmente de patronazgo y de dominio, ¿no? El productor paga un jornal superior, paga a sus trabajadores un jornal superior a lo que se acostumbraba localmente, y concede además bonos, premios a la productividad, a los que cosechen más sobre todo. El productor también, por las normativas del Tratado de Libre Comercio impuestas por la empresa transnacional, tiene la obligación de inscribir a los trabajadores en el Seguro Social, de conseguirles alojamiento y de proporcionarles tiempo y trabajo para comer. El alojamiento, pues lo han hecho no de una manera muy conveniente para los trabajadores. Los productores rentan casas viejas, a veces casas abandonadas, y ahí meten a todos los trabajadores que pueden, o también rentan moteles para meter ahí trabajadores por las temporadas, y meten a veces hasta 5 en un solo cuarto. Pero bueno, tienen donde vivir, tienen tiempo durante su jornada de trabajo para comer, y todo esto obedece a la normatividad del trabajo, como dije, del Tratado de Libre Comercio. Los picos de empleo son en tiempos de siembra y cosecha, pero hay un buen número de trabajadores que se ocupa de labores intermedias, pues prácticamente por todo el año, de deshierves, riegos, aplicación de abonos químicos, aplicación de agrotóxicos, etcétera, ¿no? Mi tiempo se está agotando. Quiero aprovechar, quiero decir que la producción del aguacate tiene una estructura y una dinámica muy similar a la de las berries. No se hace en invernaderos, se hace en huertos muy cuidados y protegidos, y también empleando mano de obra para las diversas labores. Mucha de esta mano de obra es también a través de enganchadores. Los productores de aguacate son también foráneos, muchos van de Michoacán
Lo que se dice es que en la zona de Uruapan, etcétera, les empezaron a cobrar derecho de piso los grupos de crimen organizado, entonces se fueron a Zapotlán, donde están también apareciendo grupos de crimen organizado. Bueno, el balance de esta situación nos permite también reflexionar sobre lo que está pasando en el país en su conjunto. Los que defienden la llegada de las transnacionales dicen, oye, pero mira qué bien, hay mucho trabajo, ya hay trabajo en todo el año, hay trabajo de sobra, ya nadie, si quiere trabajar, todo el mundo encuentra empleo y está mejor pagado. Y los propietarios de las tierras pues ya no tienen que trabajar tanto y reciben más dinero, sobre todo los que cultivaban maíz. Además la ciudad ha crecido, el ayuntamiento pues cobra más impuestos, hay más servicios, todo funciona mejor, es una ciudad ya más diversa, ya más moderna. La universidad se ha arraigado muy bien precisamente porque la ciudad ha mejorado. La universidad está produciendo técnicos para precisamente trabajar en unión de las empresas transnacionales, entonces pues ¿cuál es el problema? Por otro lado, pues sí han surgido fuertes críticas por parte de grupos universitarios, profesores, investigadores y alumnos, pero también por parte de productores y campesinos locales que no se sienten incómodos por lo que ven que el valle se los han arrebatado, ¿no? Mucho de la llegada de las transnacionales fue auspiciada por el gobierno del estado y también por el gobierno federal, como en compañía de ciertas fundaciones privadas que buscaban cumplir con la demanda de alimentación de la población mexicana, dado que la ONU había declarado que la alimentación era un derecho humano, y pues la FAO, la Organización de Naciones Unidas para Agricultura y Comida, había propuesto este modelo de seguridad alimentaria para solución al problema de la alimentación. La seguridad alimentaria, como se entiende, es que el Estado tiene la responsabilidad, el Estado de un país tiene la responsabilidad de hacer disponible los alimentos para toda la población. ¿Y qué quiere decir eso? Que el Estado fomenta que se produzca mucho de todo, porque eso que se produce en grandes cantidades puede intercambiarse por productos alimentarios producidos en otros países, para eso está el libre comercio internacional. Entonces, el producir berries o aguacates que van a Estados Unidos, van a Europa y empiezan a ir a Asia, pues es muy bueno porque trae divisas, y con esas divisas pues compramos maíz y frijol y verduras y carne, etcétera, a Estados Unidos, a Canadá, a Chile, a quien nos la venda, y entonces hay alimentos para todos. Pero la crítica a este modelo que hacen, bueno, lo hacen las propias organizaciones que están surgiendo ahí en Ciudad Guzmán, y por cierto, en los pueblos de alrededor también, pues critican que, bueno, primero que aumentar la producción nunca ha garantizado la alimentación, porque no se garantiza la distribución de los alimentos. O sea, aumento de producción sin redistribución de los recursos, pues no sirve de mucho o no sirve de nada. Puede no servir de nada. Favorece solamente a las regiones donde se logra atraer grandes inversiones y deja desplazadas a otras. Y es lo que ha pasado en México, que hay regiones como Ciudad Guzmán que de repente ves cuál es el producto per cápita en Ciudad Guzmán, pues es muy alto, y hay otras que están pues debajo del nivel de la pobreza. No crean un desarrollo generalizado y también tienen una perspectiva individualista. Se trata de satisfacer demandas individuales, pero no de reconocer
demandas colectivas y comunitarias. Al revés, este tipo de invasión de monocultivos con lógica extractivista, en donde se trata a la tierra cultivable como si fuera una mina a la que simplemente se le extraen beneficios, pues este tipo de agricultura va a lesionar el tejido comunitario. Va con los movimientos de migración masiva, que no es que fueran nuevas, pero ahora se han intensificado y aumentado, se está deslocalizando las comunidades, se están agrediendo las identidades regionales, comunitarias y étnicas, y no se está favoreciendo que haya organizaciones sociales locales que realmente puedan proponer demandas adecuadas de desarrollo. Entonces, esta característica del extractivismo es la que yo creo que genera más críticas fuertes y genera, ya mero termino, en 2 minutos. Bueno, estoy acomodando su diploma, pero no, es la que está, esta crítica es la que está aglutinando más grupos. La universidad ha tenido iniciativas interesantes, por ejemplo, ha creado una escuela campesina, le llaman, en donde recorren diferentes poblados e invitan a los agricultores tradicionales a hablar de cómo producían y qué producían, porque además hay un daño grande a la biodiversidad del valle con esta producción que tiende al monocultivo. Han creado también parcelas ecológicas en donde se produce orgánicamente y se explica cómo esa producción no está dañando al medio ambiente, porque los otros cultivos sí lo están dañando, están afectando los mantos freáticos, lo están contaminando, lo están disminuyendo, los invernaderos concentran el calor y suben la temperatura local y regional. Esto afecta a la laguna, que ha disminuido en su tamaño, etcétera, etcétera. ¿No? Bueno, otro proyecto interesante también de grupos universitarios vinculados con asociaciones locales es organizar tianguis orgánicos periódicamente, que ofrecen buenos precios a los consumidores y los incitan a consumir precisamente eso. Bueno, y se está proponiendo otro modelo, que no es un modelo inventado en el Valle de Zapotlán, es un modelo ya conocido, el modelo de la vía campesina, que es el modelo de la soberanía alimentaria en contraste con la seguridad alimentaria. La soberanía alimentaria está dirigida a reconocer como sujetos a las comunidades y reconocer el valor que tiene la relación entre las comunidades y la naturaleza, que se ha ido consolidando a través de siglos y ha creado un medio ambiente propicio para la vida humana y la convivencia. Y esta solidaridad con la naturaleza, este respeto a la tradición de convivencia es algo que motiva mucho a la gente, a pesar de que por otro lado la motivación monetaria es muy fuerte. Empieza a haber también una motivación que podemos llamar moral, ecológica, solidaria, que también está moviendo y alentando las demandas de grupos locales. En términos generales, yo creo que en México tenemos ahora la disyuntiva de estos dos modelos: el modelo de seguridad alimentaria centrado en individuos y en producir mucho por todos los medios, o el modelo de soberanía alimentaria. Son dos modelos pues antagónicos, pero que inevitablemente tienen que tomarse en cuenta los dos. Lo ideal sería que la política, que ya no sea diferente a la agrícola de la agraria, sino que sea una política conjunta agrícola y agraria de parte del Estado mexicano, encuentre la forma de reconocer la participación en una economía así abierta y redituable,
pero de las organizaciones locales, de la sociedad civil. Y bueno, esto es la gran cuestión que tenemos para el futuro, y muchas gracias por su atención.